nuestra primera sesión presencial del curso de Ética de la Investigación. Este es un curso que fue programado por la Vicerrectoría de Investigaciones. Es una iniciativa para incrementar, digamos, la manera en que se maneja la ética de la investigación en la universidad. Este curso surge con iniciativa de la Vicerrectora de Investigaciones, Silvia Restrepo, digamos por una preocupación que tiene ella porque los estudiantes, no estamos educando a nuestros estudiantes de doctorado en cuestiones de ética de la investigación, y esto se está viendo reflejado en las consideraciones éticas que pasan los investigadores al Comité de Ética de la universidad. Entonces, con miras como a llenar ese hueco, estamos trabajando en este curso con la Vicerrectoría de Investigaciones y el Centro de Ética Aplicada. Les cuento brevemente qué vamos a hacer hoy. Primero vamos a hacer una breve introducción al piloto. Esto, como ya les he contado en los emails, es un curso piloto. Llevamos diseñando el curso un semestre y este semestre ustedes van a ser nuestros conejillos de indias y vamos a mirar cómo funciona, qué funciona y qué no funciona. Luego les voy a hablar un poco sobre la plataforma del curso ya en Sicuba Plus para que vean, la mayoría de las actividades las van a tener que hacer allá de forma virtual, entonces para que se familiaricen un poco con la plataforma. Y de últimas voy a empezar de una vez a hablarles sobre ética de la investigación, sobre todo porque el primer módulo es bastante teórico, bastante filosófico y no quiero que se me pierdan ahí al comienzo, entonces voy a dar como algunas guías para ello. Ok, entonces, como les estaba contando, este es un curso que se ha desarrollado en un trabajo en equipo. La profesora soy yo, les cuento brevemente de mí. Mi nombre es Manuela Fernández, yo soy profesora del Departamento de Filosofía y del Centro de Ética Aplicada aquí de la Universidad de los Andes. Yo hice mi pregrado en Filosofía en la Universidad Nacional y luego me fui a hacer mi doctorado en Historia y Filosofía de la Ciencia a la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos y me especialicé en temas relacionados con no solo ética, sino también epistemología, ética y epistemología de la investigación científica. Estoy vinculada al Departamento de Filosofía del Centro de Ética Aplicada como profesora asistente desde hace muy poco, desde enero de este año. Entonces también van a ser mis conejillos de indias en ese otro sentido. Y bueno, vamos a tener además a Gerardo Mora, que está aquí. Él es nuestro asistente graduado. Gerardo nos va a colaborar en varias cosas relacionadas con la plataforma. Cuando ustedes envíen, van a tener varias actividades en la plataforma y la idea es que cuando envíen eso, Gerardo va a ser la persona que se va a encargar de revisarles y darles retroalimentación de esas propuestas junto conmigo. Y por supuesto, si tienen alguna pregunta acerca del contenido de la parte académica, tanto Gerardo como yo podemos ayudar a responderles. Además de eso, también contamos con la ayuda del Centro de Ética Aplicada y en particular de Gonzalo Cocomá. ¿Dónde está Gonzalo? Aquí. Gonzalo también nos ha ayudado a desarrollar el curso. De la Vicerrectoría de Investigaciones tenemos a María Alejandra Solano, que está acá con nosotros también. María Alejandra es además parte del Comité de Ética de la Universidad y ella va a venir algunas de las sesiones presenciales a contarnos un poco sobre el Comité de Ética y algunos de los requisitos que tienen para que ustedes puedan planear sus consideraciones éticas allí. Y María Alejandra, ¿quiere decir algo? ¿Quieres decir algo? Pues, gracias, Manuel. Mi nombre es María Alejandra, yo estoy a su disposición para aclarar cualquier duda referente pues, al proceso de pasar sus proyectos al Comité de Ética cuando sea el momento. Este es mi correo, estoy a su disposición, pues estoy segura que el curso de Manuela pues, les va a abrir muchas puertas para eso, pero yo estoy aquí para responder sus dudas prácticas y quisiera hacerles una invitación muy especial. El miércoles de esta semana vamos a tener un evento, un foro en ética de la investigación, específicamente a temas que atañen al comité y a los procesos prácticos como de algunas cosas de ética de la investigación, como derechos de autor, entre otras cosas. El evento va a ser todo el día en el Lleras, en
en el auditorio llenas. Tenemos un invitado internacional, van a participar algunos de los miembros del comité de ética y vamos a tener un taller súper chévere en consentimiento informado. Y pues bueno, ojalá nos puedan acompañar. La inscripción está en Eventos Uniandes, es con previa inscripción. Sin embargo, me pueden escribir a mí ante cualquier duda que tengan en ese evento. Y bueno, muchas gracias a Manuela por permitirme participar. Y el evento es el miércoles, ¿verdad? El 10. Es el miércoles. Todo el día. El 10, todo el día, vale. Más o menos desde las 8:30, vamos a estar hasta las 4:30. Sí, también pueden mirar en Eventos Uniandes los horarios de las diferentes actividades. De pronto no les interesa todo, pero les interesan algunas para que vayan. ¿Quieren les mando el link de la inscripción al correo para que todos Sí, podemos hacer eso. Súper, gracias. Bueno, y finalmente, del lado de Conéctate, que es toda la parte de tecnología de asistencia pedagógica que tenemos en el curso, está Angélica Ábala, que está allá atrás. Ella es la encargada de toda la parte de la plataforma. Entonces, si algo no funciona, si se les cayó el link, bueno, diferentes problemas técnicos, Angélica es la persona que les puede colaborar con eso. Yo no tengo ni idea, entonces siempre le pregunto a ella. Y bueno, ese es nuestro equipo. Hemos trabajado, como les conté, durante todo el semestre anterior haciendo el diseño para este curso y pues lo vamos a empezar a implementar ahora. La idea es que este curso se va a convertir en un curso de carácter obligatorio para todos los estudiantes de doctorado de la universidad desde el siguiente semestre. Y pues esta es nuestra oportunidad de, digamos, arreglar todos los detallitos que no estén perfectos durante este semestre. Les cuento brevemente sobre los objetivos. El objetivo principal grande del curso es brindar a los estudiantes de doctorado de la universidad lo que llamamos distintas herramientas de deliberación ética. Incrementar, perfeccionar la capacidad ética de los estudiantes de doctorado de la universidad. Para que puedan afrontar dilemas éticos que se presenten tanto en su investigación doctoral como posteriormente en su vida profesional. Y en particular, el curso busca que los estudiantes hagan una reflexión juiciosa sobre los aspectos éticos de la investigación que está desarrollando cada uno. Digamos, la entrega final del curso, ahorita les cuento un poco más sobre eso, la entrega final del curso va a ser un texto en donde ustedes nos van a presentar las consideraciones éticas de su investigación, de la investigación de cada uno, y ese es el texto que posteriormente podrán presentar al Comité de Ética de la universidad. Para los que no saben todavía de este proceso, toda investigación en la universidad tiene que pasar por el Comité de Ética. Entonces, para que ustedes puedan salir a campo, iniciar sus proyectos de investigación en el laboratorio o donde sea el caso, tienen que contar con el aval del Comité de Ética. Entonces, bueno, digamos, eso ya les va a quedar, la idea es que les quede súper bien montado después de tomar este curso. Es un curso en modalidad blended, entonces esto es un poco distinto a los cursos a los que están seguramente acostumbrados. No sé si alguien ha tomado algún curso blended antes. ¿No? Ok, yo tampoco, entonces acá todos estamos aprendiendo. Es un curso blended de solo un crédito. Entonces piensen que es, o sea, la idea es que sea una carga suave, la idea es que no queremos como usurpar mucho el tiempo de ustedes, que yo sé que es muy valioso y que cuando uno está haciendo un doctorado tiene 1000 cosas en la cabeza por hacer, y entonces el curso de ética es otra cosa más. La idea es que sea un curso fácil, que sea un curso flexible, que ustedes puedan hacerlo si quieren sentarse toda la mañana de un día y hacer las actividades de las siguientes 3 semanas, pueden hacerlo, o si quieren hacer un poquito cada día, o si quieren hacer, no sé, 1 hora cada semana. Ustedes verán más o menos, pues hay ciertas limitaciones, pero la idea es que sea flexible y que ustedes puedan adaptar su horario al curso. Que sea blended significa que la mayoría del trabajo va a ser de carácter virtual, entonces pues eso también aumenta la flexibilidad para que no todos tengamos que estar acá 2 veces a la semana sentados oyendo 1000 horas, sino que ustedes van haciendo las actividades online y cuando las quieran hacer. La idea es que este será un trabajo independiente de ustedes, más o menos unas 33 horas. Vamos a tener 6 sesiones presenciales, 5 sesiones como más de contenido, además de esta sesión introductoria. Si necesitan apoyo conmigo en horas de atención a estudiantes, pues también pueden tenerlo. Y esto nos da un total de 48 horas de trabajo, que es lo que equivale a un crédito.
El curso va a tener 5 módulos en este momento. Hay 4 módulos centrales. Hay un módulo que es el primer módulo, es el módulo introductorio, es el módulo más teórico y filosófico, como les estaba diciendo, sobre valores y responsabilidad social de la investigación. Y luego ya vamos a entrar a temas más relacionados con sus investigaciones. Vamos a tener un módulo de manejo de información y datos, un módulo de conflicto de intereses y un módulo sobre conducta inapropiada de la investigación. Además de esto, queremos desarrollar algunos módulos de profundización. Por ahora solo tenemos uno montado, pero creo que le atañe a la mayoría de ustedes. Es un módulo sobre investigación con sujetos humanos. Entonces creo que la mayoría está trabajando con sujetos humanos. No sé, en biología tal vez no sé qué, Jorge, que tú Ok, entonces bueno, a futuro, de pronto también te podemos pedir consejo, a futuro la idea es montar 3 módulos, entre ellos un módulo sobre investigación con animales. Entonces la idea es que uno ve, todo el mundo tiene que ver los 4 módulos y dependiendo de la investigación que uno haga, ve el módulo de profundización que le corresponde. Entonces, pues en este caso, Jorge, pues no tendrías tú que hacer el módulo de profundización porque no te corresponde. Las actividades son básicamente estas. Tenemos lecturas o teoría. Algunas son simplemente como definiciones cortas sobre conceptos muy específicos que queremos que ustedes entiendan y puedan utilizar. Y luego viene una cosa que llamamos casos explicativos. Tenemos casos en donde nosotros les presentamos el caso y luego nosotros mismos como que se los desarrollamos dependiendo del tema que sea el caso, si es manejo de la información, si es conflicto de intereses, etc. Y les mostramos en cada uno de estos casos cuáles son los problemas éticos que aparecen en ellos. Y tenemos también casos evaluativos y pues es al revés. Ustedes tienen que coger el caso y mirar, identificar dónde está el problema ético, identificar cuál es el problema de manejo de datos y aplicar las herramientas de deliberación ética que les vamos a ir dando. Al final vamos a tener pues digamos, en todos los módulos van a tener una sección de proyecto. Como les contaba, la entrega final se va a tratar de que tengan lista estas consideraciones éticas para la investigación para presentar al comité de ética. Y esto lo vamos a ir construyendo poco a poco a través de algo que llamamos proyecto en la plataforma, lo cual vamos a desarrollar a través del diario de SICUA. Y la idea es que ustedes vayan poco a poco construyendo cuáles son las consideraciones éticas que van a tener que tener en cuenta en su investigación doctoral. Y en cada módulo vamos a ir sumándole a eso, para que no sea como todo al final, sino que poco a poco vamos construyendo eso. Ya van a ver mejor cómo es la cosa. Esto es como lo que yo tengo en mente en términos de evaluación, saber cómo funciona ahorita en el piloto. La idea es que el curso es aprobado o no aprobado, no tiene nota. Ustedes, si cumplen con la mayoría de las actividades, pues van a aprobar el curso. Tienen que completar a tiempo al menos de 4 de los 5 módulos. Esto significa desarrollar todas las actividades 48 horas antes de la presencialidad. Ahorita vamos a ver el cronograma, pero la idea es un poco que ustedes entran a la plataforma, desarrollan todas las actividades en un tiempo dado. Luego, 48 horas después nos reunimos y discutimos ese módulo. Discutimos las actividades, discutimos los conceptos teóricos que tal vez no quedaron tan claros, etc. Completar un módulo a tiempo significa completar estas actividades 48 horas antes de la presencialidad. Lo puse en estos términos porque como todavía no tenemos muy claro cuándo va a ser exactamente la presencialidad, entonces pues por ahora dejémoslo así. Asistir al menos al 80% de las sesiones presenciales. Esto, como ustedes saben, es una regla de la universidad. Se supone que los estudiantes no pueden faltar más del 20% de las sesiones presenciales y aprobar un curso. Entonces lo puse así, siguiendo el estándar de la universidad. Y al final, como les digo, hay que presentar este ensayo corto sobre las consideraciones éticas de la investigación. Y eso es lo que va a ser más útil para ustedes en términos prácticos, pues porque eso es lo que van a poder entregar al comité de ética. La idea es que estén desarrollando este curso en paralelo a su proyecto de investigación, de tal manera que cuando termine el semestre, aprueben el proyecto, tengan las consideraciones éticas y al siguiente ya puedan empezar. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí.
Fernando. No vamos a hacer las sesiones presenciales, porque ligar la terminación de los módulos a las sesiones presenciales que nos pueden sorprender, pues porque no simplemente terminar las actividades del módulo sin importar cuándo es. Porque, sí, porque obviamente nosotros les avisamos, mejor dicho, las sesiones presenciales se van a determinar muy pronto, apenas completemos este doodle poll que les mandé, y ahí determinamos cuándo son las sesiones presenciales, pero queremos que sea 48 horas antes porque Gerardo y yo queremos leer y darles retroalimentación antes de la sesión presencial, para que podamos usar esa información que ustedes nos den para aclarar dudas, para afinar conceptos, dependiendo de cómo veamos que sean pues las actividades que ustedes van a estar desarrollando. Entonces esa es la razón principal, pero pues obviamente no les voy a decir como en 49 horas hay sesión presencial, tienen 1 hora para terminar. No, pues es con tiempo, como van a ver en el cronograma hay tiempo. Entonces este es el cronograma del semestre. El semestre tiene 16 semanas y 1 semana de exámenes finales, o 2 al final. 2. La idea es que vamos a tener 3 semanas para desarrollar cada módulo y al final, en la semana 3 de cada uno de esos módulos vamos a tener una presencialidad. Entonces ustedes van a tener al menos 3 semanas, bueno, 2 y un poquito, para desarrollar los módulos. Esto me parece que es tiempo suficiente para que cada uno haga las actividades. Pues eso es digamos, ay, ahí se me corrió todo. Perdón. Digamos que aquí la idea es que la primera semana vamos a tener la presencialidad que estamos teniendo ahora como de introducción al piloto, pero el estándar es que vamos a tener virtualidad 3 semanas y la última semana presencialidad, virtualidad 3 semanas y la última semana presencialidad. Acá tenemos la semana de trabajo individual que no la estoy contando, entonces al final de la siguiente semana tenemos la presencialidad y así hasta el final del semestre, y luego en exámenes finales, en esa semana de exámenes finales, pues vamos a poner una fecha para la entrega de ese ensayo final. ¿Está claro? Ok, entonces les voy a mostrar ahora la plataforma. Si no funciona, algo es culpa de Angélica, no mía. Que se mande una vez, sí. Entonces, esta es la plataforma del curso. Este es un video en el que salgo terrible, pero bueno, ahí les explico más o menos de qué se trata el curso. No por la edición la hizo Carlos, él es un experto, pero eso definitivamente no es lo mío. Entonces, bueno, acá estoy haciendo clic en el primer módulo, que es el módulo de valores y responsabilidad social. Y esta es más o menos la manera en que van a funcionar todos los módulos. Ustedes entran y hay un objetivo muy claro de lo que se quiere lograr en ese módulo, y está la metodología. Y esto es clave, que se lean esto con mucho cuidado, porque en la metodología es donde les explicamos cuáles son los pasos que deben seguir para realizar el módulo. Entonces, por ejemplo, en este caso dice, el módulo está dividido en 3 secciones, una sección de teoría, en donde los estudiantes aprenderán qué es el ideal de la ciencia libre de valores y cuáles son los argumentos principales en su contra, así como qué es la responsabilidad social de la investigación. Es una primera parte de teoría que pueden ver acá con los textos. Luego, en una segunda sección, los estudiantes encontrarán casos de la investigación científica en donde pueden ver aplicados los argumentos de la sección teórica. Estos son los casos explicativos que están acá. Entonces, como pueden ver, esto es la teoría. Por ejemplo, ahí está la explicación de la subdeterminación. Ahorita vamos a entrar un poco en detalle. Y aquí entonces está el caso en donde les explicamos qué es eso de la subdeterminación con un ejemplo. ¿Ok? En esta sección también encontrarán casos evaluativos en los que ellos mismos tienen que hacer el ejercicio de aplicar la teoría aprendida. Entonces, ustedes tienen la teoría, tienen los casos explicativos y luego tienen que hacer el ejercicio de coger un caso nuevo y aplicar eso que aprendieron en la teoría y con el ejemplo anterior. Y finalmente, la sección de proyecto está diseñada para que los estudiantes empiecen a analizar cuáles son los aspectos éticos relacionados con su investigación doctoral. Entonces, como les había explicado, déjenme bajar acá un poquito. En todos los módulos vamos a tener esta sección de acá abajo de proyecto a través de un diario en donde ustedes van a ir construyendo estas consideraciones éticas de su investigación.
Además de estas 3 secciones, tenemos una sección de bibliografía secundaria y enlaces de interés. Por si a alguno le interesó un montón el tema y quiere profundizar en él, hay alguna bibliografía secundaria que de pronto les sirve. Y en los enlaces de interés, quiero llamar la atención a los enlaces de interés porque ahí es donde van a estar todas las cuestiones legales relacionadas con la ética de la investigación. Entonces, este es un curso que no es sobre cuestiones legales y qué debemos cumplir, qué pautas debemos cumplir en términos de las leyes en Colombia relacionadas con la investigación. Este es un curso acerca de ética de la investigación, es decir, cuando estamos actuando adecuadamente al realizar la investigación y cuando no, en términos morales. ¿Sí? Esto está relacionado con la ley, obviamente la ley trata de imponer ciertas restricciones para que todos actuemos de manera correcta, pero ese no es nuestro objetivo principal. Sin embargo, nosotros sabemos que para ustedes como estudiantes, como investigadores de la universidad, es muy importante conocer estas leyes, pues porque si no las conocen, se ponen en una situación vulnerable ustedes y ponen en una situación vulnerable a la universidad también, ¿no? Recuerden que cualquier problema de consideraciones éticas o legales que puedan llegar a tener en la investigación, siendo estudiantes de doctorado de la Universidad de los Andes, puede tener repercusiones para la universidad. Entonces quiero llamar la atención a esos enlaces de interés porque ahí es donde van a encontrar estas cuestiones. Entonces, por ejemplo, en el módulo de profundización sobre investigación con sujetos humanos, entonces, ¿qué nos dice la ley colombiana acerca de la investigación con sujetos humanos? El enlace está ahí. ¿Listo? Ok, entonces vengan y les muestro un poco de qué se trata el primer módulo. Entonces, como les decía, hay unas de estas teorías que son simples definiciones, cosas muy corticas. Este, por ejemplo, es uno de ellos. Esta es una definición sobre qué es el ideal de la ciencia libre de valores. Es un texto muy corto, tienen que leer eso y ya. Y hay otros en que sí es una lectura. Entonces hay un artículo enlazado y ustedes se tienen que leer todo el artículo. Tratamos con el equipo de mantener la extensión de las lecturas al mínimo. O sea, esto es lo más condensado en verdad que logramos. Ustedes pueden imaginarse que para mí es un reto, o sea, yo quería ponerlos a leer Kant y una cantidad de cosas y los de Conéctate eran, no puedes hacer eso. Entonces, bueno, no, yo acá estoy haciendo un gran esfuerzo para darles esto como de la manera más sucinta posible y que sea lo más claro. O sea, también me pueden decir que no es el caso, pero quiero que sepan que hemos intentado hacer eso. Vengan y les muestro un poco lo de los casos. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí tenemos un caso de riesgo inductivo. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, les vamos a explicar qué es el riesgo inductivo. Está ahí una explicación clarita. Y luego aquí tenemos un caso explicativo. Entonces, este es un caso de esto que nunca supe pronunciar, pero en verdad es un estrógeno sintético, eso es lo que es. Y aquí está la explicación sobre este caso de riesgo inductivo. Está la explicación del caso y después el autor aquí explica por qué este es un caso de riesgo inductivo. Y luego, ¿qué es lo que pasa en los casos evaluativos? Los casos evaluativos están en multimedia muy bonito y la idea es que ustedes tienen que aplicar. Entonces, en este en particular tienen que ver este video de Sagan. Y aquí hay una flechita para poner siguiente y tienen que responder a la pregunta. Ponen su nombre, su email, su respuesta y envían. Entonces, esa, por ejemplo, es una actividad evaluativa de ese módulo, ¿sí? Entonces, cuando decimos como hay que completar el módulo 48 horas antes de la sesión, lo que queremos decir es hacer las actividades evaluativas y hacer lo del proyecto. Entonces, hacer estos 3 casos evaluativos y ahora les voy a explicar cómo funciona lo del proyecto. Lo del proyecto está a través del diario en Sicúa y el diario
tiene unas instrucciones. Como dice acá, el propósito de este espacio es que cada estudiante identifique, analice y justifique las condiciones éticas de su proyecto de investigación doctoral, y para ello el estudiante debe crear una entrada de diario por cada módulo. Entonces ahí les vamos a dar instrucciones por módulo, y ustedes, si ustedes están desarrollando el módulo 1, pues hacen una entrada de diario contestando a lo que dice la instrucción del módulo 1. ¿Listo? Entonces, para el primer módulo, que es el más sencillo, lo que tienen que hacer es, dice, dado que la ética de la investigación incorpora diferentes dimensiones, haga una lista de los aspectos éticos que considere más relevantes de la formulación y desarrollo de su investigación doctoral. Entonces, la idea de esto es que ustedes se leyeron toda la teoría, miraron todos los casos explicativos, contestaron los casos evaluativos, y ya teniendo toda esa información y esa experiencia, hagan esto. ¿Vale? Entonces, el proyecto, la idea es que el proyecto sea lo último que hagan después de pasar por todo el módulo, ¿sí? Porque tienen que adquirir la información, adquirir la destreza, etc. ¿Listo? El módulo 1 se diferencia de los demás módulos en que no hay ninguna herramienta de liberación ética. Cuando lleguemos al módulo 2, ya vamos a empezar a ver herramientas, entonces les vamos a dar como ciertos métodos que pueden aplicar a la hora de tomar decisiones éticas. Y esto ya viene como más de la filosofía, de Kant, de Aristóteles, bueno, de varios filósofos. Eso por ahora no, eso es módulo 2, todavía no. Por ahora vamos a realizar el módulo 1, y lo siguiente que tenemos que hacer es hacer la presencialidad en la que culminaremos el módulo 1. ¿Alguna pregunta sobre la plataforma? ¿Ustedes deben tener, ya tienen acceso a la plataforma, Angélica, o muy pronto? Ok, ya hoy los metimos en la plataforma. Deben tener acceso a generalidades del curso y a módulo 1. Todavía estamos trabajando en estos para que queden súper bien. Entonces ya pueden entrar al módulo 1 y empezar a realizar las lecturas y las actividades de ahí. Ok. Esa es la plataforma de Sicuba Plus, en donde vamos a manejar la mayoría del curso. Todavía estamos afinando algunos detalles sobre la evaluación y cómo les vamos a mandar retroalimentación. No sabemos muy bien todavía si se las podemos mandar directamente por Sicuba o si la vamos a hacer a través del correo electrónico, pero apenas tengamos eso listo, pues yo les comentaré. Pero van a recibir retroalimentación por uno u otro mecanismo de nosotros. Ok, y lo siguiente que quiero hacer es empezar a hablar ya de la ética de la investigación, como para darles un marco teórico para empezar a hablar de todos estos temas. Yo sé que seguramente no es un tema con el que estén muy familiarizados. Desafortunadamente, en la mayoría de carreras la ética se deja como algo un poco aparte. Esto es algo que la universidad está intentando contrarrestar fuertemente. Tenemos esta iniciativa de los cursos Epsilon, no sé si la conocen, pero es una iniciativa de la universidad para empezar a meter poco a poco en el currículo de todas las carreras consideraciones éticas. Y bueno, y este curso en general tiene la idea de hacer eso para el caso de los doctorados. Pero entonces lo que quiero es como darles una introducción para que no empiecen muy perdidos al curso. Lo primero que quiero decirles es que las cuestiones éticas no son cuestiones de blanco y negro. Los dilemas éticos son dilemas complejos. Muchas veces son dilemas justamente porque no se sabe, no es claro qué es lo que hay que hacer. Porque hay pros y contras de ambos lados y es difícil sopesar qué es lo que deberíamos hacer en estos casos. Esto para la ética en general, ¿no? Estamos hablando de cómo comportarnos en general en la vida. Y en la investigación también pasa. O sea, hay momentos en la investigación en donde uno no tiene muy claro qué debería hacer. Hay una diversidad de maneras para pensar los problemas éticos. Hay una manera intuitiva, digamos, todos nos criamos
en sociedades que tienen códigos morales, aprendimos a comportarnos éticamente desde niños, nuestros papás nos decían, eso no se hace, eso sí se hace, ve y pides perdón, etc. Y nos criaron, digamos, en una manera de pensar moral. Además de estas digamos, normas con las cuales nos criaron, también tenemos normas impuestas por la sociedad. Las leyes de las que les estaba hablando ahorita nos dicen cómo actuar correcta e incorrectamente también, de alguna manera. Costumbres y la filosofía también tiene maneras de entender cómo actuar correcta e incorrectamente, que no necesariamente coinciden con las que intuitivamente tenemos en la sociedad. Es importante reconocer que los problemas éticos se encuentran relacionados con contextos históricos y culturales. Como les decía ahora, nuestra manera de actuar moralmente depende de la sociedad en la que vivimos y la cultura en la que fuimos criados. Pero la ética tiene pretensiones de universalidad, y esto es muy importante. La ética quiere dar un paso más allá y buscar justificaciones a las acciones, a las decisiones, que sean más allá de esto fue lo que me enseñaron, esto es lo que se acostumbra, esto es lo que dice la ley, sino que sean racionales, que uno pueda dar argumentos para favorecer una decisión que uno tome en algún momento. Y la idea es que les vamos a proveer de ciertas herramientas para el desarrollo de estas capacidades de deliberación ética. Entonces piensen, de una profesora que hace esta comparación que me parece que viene al caso, piensen por ejemplo en la pintura de la Mona Lisa de Da Vinci. Entonces, pues la pintura de la Mona Lisa es una pintura de un gran artista, supremamente sofisticada, con una expresión única, etcétera, etcétera. Piensen si ustedes le piden a un niño que pinte eso. Entonces el niño, obviamente que puede sentarse y pintar una señora ahí mirando para algún lado. Y piensen, o sea, la analogía es comparar eso con nuestro desarrollo moral, nuestro desarrollo de habilidades éticas. Entonces, cuando nacemos y nos criamos en una cultura, pues tenemos ciertas habilidades morales, como el niño que puede pintar a una señora, ¿sí? Pero no somos los grandes artistas en deliberación ética como podría hacerlo Da Vinci. La idea de este curso es un poco darles algunas herramientas para moverse un poco hacia el lado de el artista. Pues obviamente que todos tenemos mucho que aprender en términos de decisiones morales y nadie es perfecto, pero sí hay mejores y peores decisiones, y también hay mejores y peores maneras de tomar esas decisiones, sobre todo en temas de cuestiones éticas. Entonces eso es lo que vamos a trabajar en este curso. ¿Qué es la ética? Cuando les dijeron, tienen que ver un curso de ética de la investigación, ¿qué estaban pensando? ¿Nadie? ¿Alguna idea van a tener, no? O llegaron acá a un curso que ni idea. ¿Con qué está relacionada la ética? ¿Con qué? Con la conducta, ¿ok? Tiene que ver con nuestras acciones, pero ¿con qué de las acciones? Con las consecuencias. Sí, puede tener que ver con las consecuencias de las acciones. ¿Qué más? Con el juicio de valor. Okay. Entonces fíjense que la ética es normativa, esto es clave de la ética. La ética no es descriptiva, no es como Juan entró al salón y se sentó en el puesto. La ética tiene que ver con juicios de valor. Estuvo bien que Juan entrara al salón y se sentara en su puesto, eso es un juicio de valor. ¿Okay? Entonces la ética nos va a decir que está bien, que está mal, que es correcto, que es incorrecto. Como estaba diciendo antes, la ética tiene que ver con toda acción humana, con toda conducta humana, me está diciendo Jorge. Pero la ética de la investigación, pues en particular tiene que ver con las acciones que realizamos en la investigación científica. Vamos a ver qué tengo acá porque ya se me olvidó.
Conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Entonces tenemos como la ética profesional, la ética cívica, la ética deportiva, etc. Aquí quiero hacer una aclaración. Hay gente que distingue entre moralidad, entre lo moral y lo ético. No nos interesa. O sea, pensemos que es lo mismo. En verdad no hay como algo fundamentalmente diferente. La distinción, para el que la quiera, es muy simple. La moralidad, la moral tiene que ver como con los códigos morales que de hecho tienen las personas, y la ética tiene que ver con el estudio de esos códigos. Entonces, creo que acá hay otra definición que tiene que ver con eso. Sí, esta parte de la filosofía que trata del bien y de los fundamentos de sus valores. Entonces, digamos que todas las culturas tienen códigos morales, y la ética es como la rama de la filosofía que se encarga de estudiar eso. Pero, para efectos del curso, si utilizamos moral o ético, lo estamos utilizando como sinónimos, no nos enredemos con esa distinción, ¿vale? Y la ética de la investigación, pues estudia las buenas prácticas y conductas en la investigación científica. ¿Qué se considera una buena práctica científica? En términos éticos, ¿no? Porque, ojo, acá hay una distinción entre lo epistemológico y lo ético que es muy importante. Obviamente que hay una cantidad de prácticas científicas que son buenas, apropiadas, dependiendo de la disciplina, a nivel epistemológico, ¿no? O sea, ¿cuáles son las prácticas que me van a llevar a obtener conocimiento de la mejor manera? Los estándares que tiene cada disciplina para obtener los resultados. Y eso también es normativo, fíjense, las metodologías también son normativas. Cuando a mí me dicen, no, es que para construir un modelo de teoría de juegos usted tiene que hacer esto y esto y esto, esos son estándares normativos. Me está diciendo que está bien y que está mal hacer, pero son epistemológicos, ¿sí? Cuando estamos hablando de ética, estamos hablando de la conducta humana, que está bien y que está mal hacer en términos de la conducta, de las acciones humanas. Ya vamos a ver cómo esto se mezcla en la investigación científica de una manera muy interesante. ¿Qué distingue la ciencia de otras actividades humanas? Trata de ser lo más objetiva posible. La ciencia trata de ser lo más objetiva posible. ¿Qué significa eso? Pues crear como juicios con base en análisis menos, un análisis que no sea sesgado de la evidencia. Ok, Sí. o sea que es imparcial, digamos, un análisis imparcial de la evidencia. ¿Qué más? ¿Por qué consideramos que los resultados de la ciencia son fiables? En contraposición a lo que nos dice el tarot, por ejemplo, o algo así. ¿Son replicables? Porque son replicables, ok. ¿O están verificados por los Ok, ¿y el ser verificables qué nos dice? Pues le dan ese sentido de universalidad que... Ok, son universales, bien. Objetivos, eso también tiene que ver con la objetividad, no son independientes de los sujetos que la estudian, sino que ellos mismos se sostienen, por eso son replicables. ¿Algo más? Porque tiene un método, entonces hay, digamos, unos pasos concretos que tienen que seguir, no es lo que cada uno quiera decir, sino que hay que seguir unos estándares. Ok. Fíjense que la ciencia tiene, o tenemos esta concepción de la ciencia que está relacionada con esta idea de que la ciencia está libre de valores. Está relacionada con la idea de que la ciencia es objetiva, de que la ciencia es neutral, de que es imparcial, de que no hay sesgos, de que justamente el valor de lo científico es que es independiente de las subjetividades humanas. Esto se llama el ideal de la ciencia libre de valores, y pues como dice acá la cita, es como una característica fundamental de la ciencia, que la ciencia se encarga de lidiar con los hechos y no con los valores, que la ciencia es objetiva, mientras que los valores no son objetivos. ¿Alguna reacción a esto? Es un ideal, es muy difícil una ciencia libre de valoraciones, claro, una ciencia objetiva en realidad es un ideal, una utopía, eso no se puede llegar, siempre pasa. Okay. Es un ideal, sí, claro, es un ideal y por lo tanto no es algo que de hecho sea el caso, sino algo que se pretende. ¿Es un ideal adecuado?
más bien es como o sea, ser el ideal es como el derrotero que se han trazado la mayoría de ciencias, o muchas de las ciencias naturales y derivadas de allí, digamos. Pero pues, digamos, sigue siendo muy difícil creer que es un ideal realista. Okay. Pero creo que es un buen ideal, es un ideal, yo diría, necesario en algunos casos. Vale, entonces, pero eso parece un poco contradictorio, ¿no? Porque es como, si no es realista, ¿por qué lo tendríamos como ideal? Sí, es contradictorio. De acuerdo. Jorge es el biólogo, entonces él es el que nos va a dar acá el peso del ideal de la ciencia libre de valores. Pues eso así es como uno lo forma. Sí. Usted cree en A hasta que la evidencia le diga que efectivamente es A. Si aparece mañana otro método que es mucho más robusto, mucho más fuerte y le dice no, es B en vez de A, usted cree por ahora en B. ¿Sí? Y si mañana le aparece otro que lo devuelve A, pues usted cree en A. ¿Sí? Pero o sea, la evidencia es... Sí, pero uno no cree en verdades absolutas. Sí. Uno siempre está abierto. Ok, bien, vale. Sí, la ciencia no es dogmática tampoco, ¿no? O sea, la ciencia está abierta al cambio y la idea es que si la evidencia nos muestra que nuestras teorías no son ciertas, pues tenemos que reevaluar nuestras teorías, ¿no? Es un poco, tenemos que estar abiertos a reevaluar nuestras teorías. Pero en últimas, la ciencia también es una institución humana. Una institución social. Sí, claro, con intereses. Ok, vale, sí. Y en esa medida, pues, incluso la evidencia está atravesada por la institucionalidad, ¿no? Entonces, ok, vale, eso es muy valioso, o sea, la idea de... digamos, nosotros tenemos esta concepción de la ciencia libre de valores en donde la evidencia tiene una prioridad muy grande, ¿no? O sea, la evidencia está por encima de todas las cosas en la investigación científica. Los sesgos personales no pueden ir en contra de la evidencia, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es la evidencia y cómo se constituye esa evidencia? Es una pregunta que nos tenemos que hacer también. Quiero aquí como aclarar una cosa, porque mi posición no es, digamos, la de un constructivista extremo que dice, no, es que todo es una construcción social, los hechos son una construcción social, esto es todo relativista, la ciencia está llena de valores, bla, bla, no hay objetividad científica. Y tampoco es la posición de la ciencia es libre de valores, y por lo tanto tenemos que luchar por mantener todos nuestros valores por fuera de la investigación científica y claro, la ciencia es una institución social, pero no importa, el científico en su laboratorio puede abstraerse de todo eso, hacer lo que tiene que hacer. Es una posición intermedia y lo que quiero que veamos, digamos, el reto de este primer módulo es que ustedes empiecen a retar un poco la idea de la ciencia libre de valores y que examinemos los argumentos que se han dado en contra de este ideal. Y en particular vamos a ver dos argumentos que son muy fuertes en contra de este ideal de la ciencia libre de valores, que es, uno es el argumento de la subdeterminación y el otro es el argumento del riesgo inductivo. Y la idea es que analicemos esos argumentos y los evaluemos, o sea, son buenos o malos argumentos, hasta qué punto nos convencen de que la ciencia no es libre de valores, etc. Entonces, ustedes se van a leer esto cosito me quedó mal, bueno. Ustedes se van a leer un articulito de Alkin en su plataforma de Sicuba, que está colgado allá, en donde Alkin argumenta que al contrario del ideal de la ciencia libre de valores, la ciencia en efecto está plagada de valores en diferentes niveles. Esto no quiere decir que la ciencia no privilegie la evidencia, esto no quiere decir que la ciencia no llegue a cierto tipo de objetividad, lo que pasa es que hay que cambiar la noción de objetividad. Esto no quiere decir tampoco que entonces los científicos pueden hacer lo que quieran y poner todos sus valores en la investigación, ¿no? Es una cosa un poco más sofisticada. Pero él dice que hay por lo menos tres maneras en que los valores entran a jugar un papel en la ciencia. Primero tienen que ver con los valores epistémicos. Entonces, en la ciencia, en la investigación en general, hay valores, cosas que privilegiamos por su valor epistémico.
por darles el ejemplo por excelencia es el valor de la simplicidad. Entonces, si tenemos dos teorías y una de esas teorías es más simple que la otra, tendemos a escoger la teoría más simple. Si podemos explicar más cosas con menos, eso es algo que privilegiamos en la investigación. Y eso, fíjense que esto es un valor, esto no es algo que nos dé la evidencia. Eso es algo que le imponemos nosotros como seres humanos porque privilegiamos lo que es más simple. Y hay varios de estos valores epistémicos, la consistencia, el alcance explicativo, por ejemplo, una teoría que explique más fenómenos. Nos gusta más una teoría que explique más fenómenos que una teoría que explique muy pocos fenómenos. Eso es un valor epistémico. Por otro lado, alguien también dice que, un poco lo que estábamos diciendo acá, la actividad científica siempre está enmarcada en una cultura particular y los valores de esta entran en la ciencia a través de sus prácticas individuales, bien sea de forma deliberada o no. Entonces aquí hay una cantidad de cosas. Esto es como el centro como de la controversia sobre el ideal de la ciencia libre de valores. ¿Cómo entran estos valores sociales y culturales políticos a jugar un papel en la investigación científica y por qué? En este primer capítulo vamos a ver un par de ejemplos muy interesantes de filosofía feminista, en donde se muestra cómo, por ejemplo, ciertos sesgos, ciertos valores, bien sean androcéntricos o bien sean feministas, pueden jugar un papel al decidir qué teoría escoger sobre diferentes cuestiones. Entonces, una de las cosas que sucedió, por ejemplo, en la historia de la ciencia del siglo XX, a finales de los años 70, comienzos de los 80, cuando las mujeres ya empezaron a entrar de forma masiva a las universidades y a estudiar las carreras científicas y a obtener doctorados y a entrar en las facultades. Una de las consecuencias que tuvo esto fue la reevaluación de un montón de teorías y la identificación, si quieren, de una cantidad de sesgos androcéntricos y sexistas que había en esas teorías que no se habían determinado antes. No era porque los científicos que estaban antes fueran unas personas horribles que les pegaban a sus esposas y eran los más machistas del mundo, no, para nada. Eran cosas que, o sea, detalles en las teorías que los hombres, por algún motivo, y esto no es muy claro, tampoco quiero acá decir por qué, y no es muy claro por qué, no habían identificado. Y las mujeres cuando llegaron a esas áreas, identificaron rápidamente. Ese fue un caso muy significativo en eso, fue la primatología. Hubo toda una reevaluación de la teoría sexual de Darwin en los años 70 cuando esto ocurrió, cuando las mujeres empezaron a estudiar primates. Entonces, bueno, esto tiene bastantes capas, digamos. Una cosa muy interesante también tiene que ver con los sesgos implícitos. Este es un enlace de interés en los que les mostré en CICUBA. En los enlaces de interés de este módulo están los tests de Harvard sobre los sesgos implícitos. Entonces ya hoy los psicólogos seguramente saben un montón de esto. Ya hemos descubierto que los sesgos implícitos juegan un papel muy importante al tomar decisiones, bueno, en muchas áreas, pero en particular en la investigación científica. Entonces, bueno, son casos como, por ejemplo, cuando uno está evaluando una hoja de vida, pues resulta que tanto hombres como mujeres favorecemos hojas de vida con nombres de hombre versus hojas de vida con nombres de mujer, así sea exactamente la misma hoja de vida. Tenemos un sesgo hacia la capacidad laboral de los hombres por algún motivo. Entonces, este es un enlace interesante porque ahí en ese enlace ustedes pueden autoevaluarse y pueden ver qué sesgos tienen. Ahí también entran a jugar los valores, entran implícitamente a jugar un papel. Y finalmente, esta es como la otra dirección, al quien dice que los valores emergen de la actividad científica como producto y como proceso y pueden ser redistribuidos de manera más amplia a la cultura o a la sociedad. Y eso yo creo que lo vemos nosotros de forma muy significativa, cómo los valores de la ciencia se externalizan a la sociedad, ¿no? Entonces nosotros somos una cultura
pues la cultura occidental es una cultura supremamente científica que favorece un montón la investigación científica, los resultados científicos. Nuestras políticas públicas hoy en día se supone que tienen que ser políticas públicas basadas en la evidencia. Favorecemos mucho más cuando alguien dice como hemos hecho estas investigaciones, bla, bla, y estos son los resultados, a cuando llega alguien a decir que tiene, no sé, algún tipo de datos observacionales sobre algo. Entonces fíjense que acá hay como 3 dimensiones en las cuales los valores parecen jugar un papel en la investigación científica. Vamos a profundizar un poco en esto y vamos a empezar a ver como cuáles son los argumentos. Esto es como muy por encima, pero cuáles son los argumentos detrás de eso. Entonces, como les había contado, vamos a ver 2 argumentos fundamentales. El primero, estos son unos nombres filosóficos súper largos, pero no. Aquí ya te veo la cara de preocupación. No. ¿Cómo no? ¿Qué es ese nombre? Bueno, perdón. A los filósofos les encanta poner nombres para confundir, pero no es tan difícil como parece. El primero se llama el argumento de la subdeterminación empírica de las teorías y el segundo es el argumento del riesgo inductivo. Entonces, para que no se pierdan cuando hagan las lecturas, voy a dar subdeterminación. Las lecturas están en la mayoría en inglés, no les dije eso antes, pero para que sepan. Subdeterminación en inglés es underdetermination. ¿Okay? Para cuando vean las lecturas y no se pierden, eso es la subdeterminación. El argumento de la subdeterminación es argumento que se da en filosofía de la ciencia desde comienzos del siglo XX con este francés Duhem y que lo retoman varios filósofos a lo largo del siglo XX y hoy en día seguimos hablando del argumento de la subdeterminación, no lo hemos superado todavía. Y básicamente dice esto, básicamente dice que es posible en la ciencia tener hipótesis o teorías incompatibles entre sí, pero que son igualmente coherentes con la evidencia. Entonces, ¿qué pasa? Acuérdense de lo que habíamos dicho antes, la evidencia por encima de todo, ¿no? Cuando la evidencia nos dice que algo está mal, lo desechamos. ¿Qué pasa cuando la evidencia no determina? ¿Qué pasa cuando tenemos posibilidades más allá de lo que determina la evidencia? Entonces tenemos 2 teorías o 2 hipótesis que están en contradicción una con otra, pero que son coherentes con lo que nos dicen los datos. Entonces, la pregunta que surge ahí es, ¿cómo escogemos entonces entre las teorías en estos casos? O entre las hipótesis. Entonces, fíjense que es un nombre larguísimo, pero eso es lo que quiere decir. La subdeterminación empírica de las teorías quiere decir que las teorías están subdeterminadas, o sea, no alcanzan a determinarse con la evidencia. Y eso, fíjense que esto es un argumento de posibilidad, no quiere decir que esto pase en todos los casos, de hecho no. De hecho, lo que uno generalmente tiene es una evidencia que, por ejemplo, lo hace a uno rechazar una hipótesis, y es clarísimo. Cuando la evidencia va en contra de la hipótesis, pues ahí es muy claro. Pero ¿qué pasa si la evidencia es coherente con más de una hipótesis? ¿Qué pasa ahí? Entonces, este es un caso en el que los filósofos de la ciencia han dicho que los valores entran a jugar un papel en la investigación científica. O sea, cuando usted ya hizo, o sea, su evidencia ya está clara y todavía no está determinado cuál opción es la que debería escoger, ¿cómo escoge? Pues los valores entran a jugar un papel. Usted tiene que obtener otros criterios para escoger entre una teoría y otra. ¿Cuáles criterios? Lo que nos habían dicho antes, la segunda parte. La simplicidad, por ejemplo, es uno. ¿Cuál es mejor para la situación actual del país? Para poner uno social, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuál nos conviene más en un contexto de posconflicto, por decir algo? Eso puede ser un criterio, un valor social que podemos... Fíjense que ahí yo no estoy tocando la evidencia. ¿Sí? No es que mis valores estén yendo más allá de lo que la evidencia me está diciendo y predeterminando lo que la investigación me va a decir. Fíjense que ahí lo que yo estoy haciendo es respetando la evidencia hasta donde la evidencia me lleva, pero luego escogiendo con otros criterios más allá de la evidencia. Entonces, ese es uno de los argumentos que ustedes van a leer
sobre el argumento, ejemplos y luego van a evaluar. ¿Cómo es tu nombre otra vez? Andrea, cuéntame. Está bien, supongo, hacer explícito en el momento de la escritura. Digamos, esas elecciones que ya se hacen con base en valores, estaría bien hacerlo explícito en la escritura. Claro, claro. Sí, siempre se considera un plus, obviamente, hacer evidentes lo que se llaman los presupuestos de fondo. Cuando lean a Longino es una de las lecturas que tienen, ella habla de los background assumptions. ¿Cuáles son esos presupuestos de fondo que todos tenemos al iniciar una investigación? Y claro, para que no sea dogmático, lo ideal es ponerlos de frente, para que uno pueda decir, pues estos son mis presupuestos, yo los voy a tomar como presupuestos, pero pues alguien podría criticarme diciéndome esos presupuestos no son. Ok. Y el siguiente argumento se llama el argumento del riesgo inductivo. Este fue un argumento que surgió en los años 50, pero ha sido recientemente retomado por la filosofía de la ciencia y está en boga. Ahora todo el mundo está hablando del riesgo inductivo. Y este es un argumento, es distinto al argumento de la subdeterminación, pero también es un argumento importante en contrariedad de la ciencia libre de valores y dice que bueno, las hipótesis nunca se verifican de forma completa o absoluta, porque ya nos estaba diciendo eso también. O sea, nosotros en la ciencia en la investigación no somos dogmáticos, sino que tenemos que estar abiertos a la posibilidad de estar mal. Y por lo tanto los resultados científicos nunca son 100% verdaderos o certeros, ¿no? Cualquier científico sabe esto, a pesar de que en la concepción pública de la ciencia se toma diferente y digamos públicamente la gente cree que la ciencia nos va a decir la verdad, pero todo científico, todo investigador sabe que eso no es el caso, que los resultados de la investigación tienen cierta incertidumbre. O sea que uno sabe la certeza con cierto grado de probabilidad, pero nunca es absoluta. Entonces, ¿qué pasa? Al aceptar una hipótesis, el científico debe tomar la decisión de que la evidencia es suficientemente fuerte o que la probabilidad es suficientemente alta para garantizar la aceptación de la hipótesis. Fíjense que cuando uno está haciendo una investigación, entonces les voy a dar un ejemplo para poder concretarlo. Piensen en una investigación sobre un fármaco que va a salir al mercado y están tratando de evaluar los efectos secundarios del fármaco. Los resultados de la investigación dicen que tiene efectos secundarios leves y la pregunta es, ¿qué tanta evidencia debe aceptar el científico para decir que tiene efectos secundarios leves? Sí. Fíjense el tipo de juicio que tiene que hacer el científico en ese momento. El científico tiene que pensar en cuáles serían las consecuencias de que el resultado fuera falso. ¿Qué pasaría si yo acepto los resultados de esta investigación que me dicen que el fármaco tiene efectos secundarios leves y resulta falso? Y resulta que en vez de tener efectos secundarios leves, se mueren el 10% de los pacientes que toman el fármaco. En este momento hay un problema grande con antidepresivos. Sí, bueno, los antidepresivos. Se pensaban que eran seguros y se están dando cuenta que había un riesgo leve que no declararon y que entonces el riesgo leve era una tasa de suicidios altísima. Los suicidios sí, con antidepresivos. Entonces, incluso ahora el consejo es no leen antidepresivos a los niños. Bueno, sí, a los niños no. Están tomando, sí. Sí, bueno. Sí, yo trabajo en mi investigación de verdad. Es sobre las consecuencias, parte sobre las consecuencias éticas de la investigación clínica financiada por la industria farmacéutica. Entonces, varios de mis ejemplos van a ser por este lado, pero también hay otros. Entonces, fíjense que en ese momento en el que el científico dice, ¿qué pasaría si el resultado de esta investigación fuera falso? Y ahí decide, o sea, ¿qué tanta evidencia voy a aceptar? ¿Dónde va a estar? ¿Cuándo la probabilidad es suficientemente alta para aceptar esa hipótesis? Ahí está haciendo un juicio de valor.
Ahí lo que está haciendo es diciendo, mi investigación es una investigación con seres humanos, con la salud de seres humanos, y yo valoro moralmente la vida humana y la salud humana, y por lo tanto voy a poner una probabilidad muy alta para poder aceptar esta hipótesis, porque si fuera falsa estarían en riesgo vidas humanas. Y el otro, que está haciendo investigación con manzanas, pues dice, las manzanas no son tan importantes, yo puedo tener una evidencia más baja, no me parece tan grave, por decirles algo, ¿sí? No quiero desestimar las manzanas tampoco. Entonces, en ese caso, fíjense que hay un uso de los valores en la ciencia que es como un uso indirecto, porque no es directamente con la evidencia. El valor no me está diciendo, escoge esta evidencia y no esta. El valor lo que está haciendo es haciéndome considerar la posibilidad de que el resultado fuera falso. Entonces, es un rol como indirecto de los valores. Entonces, decidir cuándo la evidencia es suficientemente fuerte depende de la importancia que le demos en sentido ético a cometer un error al aceptar o rechazar una hipótesis. Jorge. Yo tengo como una duda, porque según lo que entiendo es como si fuera un criterio del investigador. Ok. Pero digamos que el investigador tiene herramientas estadísticas. ¿Sí? Y si alguien habla de, por ejemplo, una prueba estadística con significancia y dice significativo P menor a 0.05, entonces P igual a 0.049, el investigador dice es significativo, entonces, por decirlo así, rechaza. ¿Sí? Y si es P igual a 0.5, acepto. Acepto. Claro. Sí, si es 0.51, acepto. Claro, pero ¿dónde pones ese o sea, qué es significativo, qué no es significativo, qué no es significativo? Es un margen que tienes que establecer. Pues digamos que por convención, aunque todo el mundo sabe que el origen del P005 es una cuestión de probabilidad de cartas que alguien se lo inventó, sí. ¿Cierto? Pero digamos que no es tampoco que quede como en la subjetividad de lo que piense el investigador, sino que tiene unos criterios estadísticos. Sí, está preestablecido. Sí. Pero también podría poner criterios más estrictos, por ejemplo, claro, si quisiera, por ejemplo, en este caso, o sea, si uno está diciendo como esto es más importante que el resto de investigaciones que he hecho antes, porque acá estoy lidiando con la vida de humanos, por ejemplo, y necesito criterios más fuertes, el investigador puede importante. Lo que esperaría era que el umbral de exigencia o ese umbral de rechazo o aceptación cada vez fuera más exigente y no... Exacto, sí, a eso nos referimos un poco. En los ejemplos que van a leer son bien interesantes. Uno es del estrógeno sintético del que les estaba hablando, y el otro tiene que ver con unas placas de tumores de hígado en ratas. Y entonces, como la evaluación de esas placas cuando determinan los patólogos que hay tumor o no. Entonces ahí hay otro tipo de incertidumbre que también tiene que ver con esto. Sí, no quiero decir, obviamente esto varía también mucho dependiendo de la disciplina científica. No quiere decir que no existan criterios para tomar estas decisiones, pero sí quiere decir que el científico puede establecer, ¿cómo se dice? Thresholds, establecer umbrales, sí, distintos dependiendo del tipo de investigación que está haciendo, o sea, más estrictos o menos estrictos. Y que ahí los valores pueden jugar un papel fundamental. Y el punto es un poco como que pueden jugar. Fíjense que en el otro también es como, no estoy diciendo que siempre haya subdeterminación en las teorías. A veces la hay, y cuando la hay, los valores entran a jugar un papel sin tocar la evidencia. Este es el punto clave, ¿sí? No es que entonces todo es una construcción social y los científicos se están inventando el mundo. Perdón, no hay sociólogos en la sala, ¿verdad? Pero digamos, sin caer en esas posiciones radicales, uno puede respetar la evidencia y al mismo tiempo darse cuenta de dónde entran los valores a jugar un papel muy importante en la investigación. Y es importante reconocer que estos valores juegan un papel, y esto es uno de los argumentos, digamos, más fuertes en contra del ideal de la ciencia libre de valores, porque si los valores están jugando un papel, y un papel fundamental, y nos estamos haciendo los que no,
eso puede tener consecuencias negativas para los resultados de la investigación. Entonces es importante identificar dónde los valores juegan un papel legítimo en la investigación sin, digamos, afectar la evidencia, para saber cuándo tenemos argumentos para decir estos valores y no estos valores, ¿sí? Ok, entonces bueno, así ya como para ir concluyendo, la ciencia no es libre de valores, por lo menos no en este sentido de que es que los científicos están por allá en la Torre de Marfil y nadie los toca. La investigación científica como tal tiene momentos en donde hace juicios de valor y son momentos importantes, son momentos clave, son momentos en donde podemos decidir si nos la jugamos por una teoría que sea más acorde, por ejemplo, al contexto del posconflicto o no. Son momentos en donde podemos decidir si queremos aumentar el umbral de la evidencia porque estamos lidiando con la vida de seres humanos, porque estamos lidiando con la salud mental de los niños, por ejemplo, y eso tiene un valor que deberíamos privilegiar. Pero también hay usos inapropiados de los valores en la ciencia. Entonces, por eso no quiero que quede la sensación de que esto es como los valores entran y hacen lo que quieran, porque no es así. ¿Okay? La investigación científica, los valores, ¿qué no pueden hacer los valores? Llegar a la investigación científica y predeterminar los resultados, por ejemplo. ¿Sí? Yo no puedo llegar a la investigación científica diciendo como, no, yo soy feminista y entonces yo estoy haciendo esta investigación sobre cuestiones de género y esto lo que me va a salir es que todos los hombres son malos y todas las mujeres son buenas. Ya, lo tengo súper claro. Eso es una manera en que los valores afectan de forma muy negativa la investigación científica. ¿Okay? Entonces siempre hay que tener mucho cuidado de que la evidencia, de que los valores no predeterminen los resultados. Por otro lado, hay una serie de prácticas y conductas que se consideran inapropiadas o éticamente incorrectas en la investigación científica. Eso es un poco lo que vamos a ver a lo largo del curso. O sea, vamos a ver no solamente que los valores juegan un papel en la ciencia, sino que además ya tenemos como unas maneras de pensar, dependiendo de qué acciones o qué comportamientos de la investigación científica estemos hablando, ya tenemos unas maneras que consideramos apropiadas y otras que consideramos inapropiadas. A ver que sí, un poquito por acá. Ok, entonces, para redondear este tema, ¿qué es lo que quiero que les quede como esta primera sesión? Que es un poco como lo que van a leer en el primer módulo. Tenemos este ideal de la ciencia libre de valores, tenemos las críticas, los argumentos en contra de ese ideal de la ciencia libre de valores. En los ejercicios evaluativos les voy a pedir como que intenten aplicar, como que intenten identificar cuáles son estos problemas en un par de casos. Y además de esto, este módulo también tiene un componente sobre responsabilidad. Entonces tiene una lecturita sobre responsabilidad y un par de casos. Y solo quiero culminar con algunas preguntas relacionadas con la responsabilidad del investigador. Fíjense que esto está ligado a los valores, pero abre otra cantidad de preguntas distintas. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las responsabilidades del científico investigador en tanto científico investigador? Obviamente hay una cantidad de responsabilidades disciplinarias epistemológicas, ¿no? Entonces uno tiene la responsabilidad de seguir los estándares, de cumplir con los criterios que ya están establecidos metodológicos. Todo eso lo hace a uno un investigador responsable, ¿sí? Hay además otras responsabilidades, hay además responsabilidades morales y éticas, o si uno cumple con las responsabilidades metodológicas ya está bien. ¿Tiene responsabilidades en tanto investigador o únicamente en tanto ciudadano o ser humano? Porque pues obviamente todos tenemos responsabilidades en tanto ciudadanos y seres humanos. Pero ¿tienen los investigadores responsabilidades morales extra? ¿Y cuáles serían? Y esto es muy interesante. Es un investigador responsable por las consecuencias no previstas de su investigación. Bueno, eso ahí como para que le den vueltas un ratico. Hay una lectura muy interesante en donde les van a tipificar diferentes responsabilidades que tiene el investigador y después los voy a poner a analizar unos casos bien difíciles para ver con qué salen. Entonces la idea es que entremos en este primer módulo, hagan las actividades, hagan el diario al final.
y nos vamos a reunir no la próxima semana, sino la siguiente, en la semana 3. Voy a coordinar el horario lo antes posible para discutir estas respuestas, para que veamos como que no quedó claro, qué cosas se entendieron hoy, pero después se les confundieron en las lecturas o al revés, y discutamos. Y creo que eso es todo por hoy. La próxima semana también les explico, la próxima presencialidad, también les explico cómo van a funcionar los siguientes módulos que tienen una estructura un poquito diferente a este. Entonces eso también estará de la próxima presencialidad. Pero por ahora, muchas gracias por venir y pues cualquier duda ya tienen mi correo, me pueden escribir. Gracias.